porque estas es las previsiones del presupuesto, ya esta es la presentación que quería que nos quedáramos en este slide. En el año 2014, el presupuesto de producción de barriles por día era 1.130.000, era lo que el gobierno decía que Colombia iba a producir 1.130.000 barriles en el 2017. En el 2014 nos dijeron, hace 3 años, que Colombia iba a producir 1.130.000 barriles. Ya el presupuesto de 2017 para este mismo año es de 840.000 barriles, es decir, 300.000 barriles menos. El gobierno se queda constantemente de que ya pasó la bonanza petrolera, que no pensemos en ella, pero nada se hace al respecto. Repito, en 3 años, la caída del presupuesto de barriles por día cayó en más del 25%, el solo presupuesto. ¿Cómo un gobierno puede permitir que en tan poco tiempo caiga la producción petrolera de esa manera tan grande, tan profunda? Es mucha plata al día, pero repito, no solo la equivocación en términos de crecimiento económico, sino también en apuntarle con una pésima política petrolera y con la excusa de que Colombia no puede crecer con el petróleo. Aquí tenemos 300.000, en 3 años, una caída de 300.000 barriles de petróleo al día, con un agravante, señor ministro, y es que vemos cómo la seguridad energética en Colombia está en franco riesgo, y lo vemos en petróleo y en gas. En el 2010 había una relación de reservas versus producción de 7.2 años, y ahora estamos en 5.1. En 6 años este gobierno ha dejado caer más de 2 años las reservas de petróleo. Tenemos reservas para 5 años. Y de gas, en el 2010 se recibieron en 13.6 y ya vamos decayendo en 11.2. Tanto petróleo como gas, estimados colombianos, están hoy en una grave crisis y si seguimos con este paso, va a seguir decreciendo la seguridad energética de Colombia en materia de petróleo y de gas. Eso es bastante preocupante, es un tema que, aunque no tiene que ver con el presupuesto directamente, sí muestra las malas políticas de este gobierno. Pero como si no fuera suficiente el riesgo que hay en renta petrolera, yo quiero que revisemos con detalle lo que ha pasado este primer semestre con la famosa reforma tributaria, la que iba a salvar a Colombia. Primero, no hay claridad sobre el recaudo, y voy a mostrar 3 cifras del propio gobierno, entre el mensaje presidencial, el marco fiscal y preguntas que le hemos hecho a la DIAN. Varían los montos a recaudar. Pero siguiente, si vemos el recaudo a mitad de año, lo hacemos por grupos: IVA, renta, gravamen a los movimientos financieros. Claro que una sí, interpelación, claro que sí, señor ministro. ministro, seguimos conversando. Gracias, senador. ¿Se puede devolverse a la gráfica anterior? Senador, el mensaje presidencial con el presupuesto para el 2017, es decir, el presupuesto que se radicó en julio del año pasado, pues naturalmente no incluía los ingresos de la reforma tributaria, porque eso no era una realidad en ese momento. La reforma tributaria se sancionó a finales de diciembre. Entonces, si usted dice, si pueden poner la diapositiva, si usted dice que el mensaje presidencial tenía unos ingresos más bajos, eso es absolutamente cierto, porque el presupuesto lo radicamos con los ingresos que eran seguros y ciertos en ese momento, 121.98. Por supuesto, después viene la reforma tributaria, ya para el momento del marco fiscal de mediano plazo de este año se incorporan. La diferencia entre los del marco fiscal y los de la DIAN es que en todo caso hay unos ingresos que no entran por el lado de la DIAN, pero la cifra es 129, que es la cifra con la reforma tributaria, pero obviamente los 121 del mensaje presidencial de julio del año pasado pues no incluyen la reforma tributaria. Entonces eso no es prueba de un mal manejo, es todo lo contrario, es prueba de seriedad y de responsabilidad de que presentamos un proyecto de ley para el 2017 sin la reforma tributaria, y solo cuando teníamos la reforma tributaria ya sancionada, pues incrementamos la proyección de ingresos y acto seguido se radicó y se tramitó en el Congreso una adición presupuestaria. Gracias, señor ministro, por la aclaración. Le reitero que aquí, no solo en términos del marco fiscal, sino en crecimiento económico de renta petrolera, el gobierno sigue teniendo unos baches bastante grandes que pagamos todos los colombianos.
Pero volvemos al recaudo acumulado. Vamos a la cifra de junio. Eso los colombianos lo tienen que conocer, porque si miramos cada uno de los ítems, IVA de consumo, renta y CRE, gravamen de los movimientos financieros, las tasas ambientales, los otros impuestos nacionales. Siguiente, que yo creo que es el más importante, el recaudo acumulado a junio muestra una variación real del 1.4%. Eso tiene con unas implicaciones grandes y los voy a mostrar. El IVA, que es el gran crecimiento, incluye licores que iban previo a la reforma tributaria y ha sido el gran crecimiento. Pero si vemos el acumulado global, el IVA puede ser más importante, pero ya está incluyendo licores que antes, el 5% del IVA sobre licores que antes no lo tenía el gobierno y no lo había mencionado la reforma tributaria. Renta y CRE tiene una sobretasa que pagaron para el 2017 y 2018, dejando el problema nuevamente al próximo gobierno. La sobretasa que hay, que uno tiene que adelantar el pago de renta, pues solamente está creciendo 3.1 en términos reales, hay una disminución. El gravamen de los movimientos financieros tiene una disminución real del 1.5%. Las tasas ambientales, que yo no he podido entender si se habló tanto de los impuestos verdes, porque se ha caído casi a la mitad el recaudo de las tasas ambientales. Pero en resumen, hemos crecido solamente el 1.4%. Yo creo que es un gran fracaso de la reforma tributaria, señor ministro. Aquí se anunció que este iba a ser la salvación de Colombia, que iba a crecer la inversión, que no crece, que iba a crecer el consumo. Hemos visto cómo hoy la economía está creciendo apenas al 1.2 y vimos la semana pasada, sector por sector, como sectores como la industria, el comercio, están en un momento crítico, con bastantes riesgos, y los resultados los veremos en el año 2018. Con un agravante, y es que cuando uno le preguntaba al Ministerio de Hacienda, siguiente, ¿cómo iba a ser? Esto es como la reforma tributaria en diciembre de 2016 decía que iban a crecer cada uno de los impuestos. ¿Y cómo lo dice el marco fiscal de mediano plazo? El gran crecimiento que había dado el gobierno era el gravamen a los movimientos financieros a partir del año 2019. Claro, el gobierno no tenía que dar ninguna explicación y a partir del año 2019 crecían de 7, 9, 21 billones de pesos, jalonados en gran medida por dos temas: el gravamen de los movimientos financieros y la gestión de la DIAN. Pero volvemos, llegando a 43 billones adicionales. Esto es el gobierno, ustedes lo pueden ver en el Ministerio de Hacienda, en el proyecto de ley de reforma tributaria. Decía que iba a haber 43 billones de pesos más de recaudo para el año 2022. Ya estamos viendo los niveles del año 2017-2018, lo que significa que se va a venir el próximo gobierno, va a tener que hacer otra reforma tributaria inmediatamente, porque no va a llegar a esos volúmenes de 21 billones de pesos del 2019, cifras alegres como las que nos suele dar el gobierno. Y repito, el sustento, que es muy poco técnico, muestra ya cambios entre el recaudo esperado de la reforma tributaria y el marco fiscal de mediano plazo. Si ven la variación de renta, dice que son 6 billones de pesos del marco fiscal de mediano plazo 2017-2018. El proyecto de ley de reforma tributaria nos decía que iba a disminuir en 1 billón de pesos. Que el IVA del consumo va a aumentar en 3.5 billones, dice el marco fiscal de mediano plazo. Pues decía que se iba a recaudar 9 billones de pesos más de IVA de impuesto al consumo. Es decir, cifras alegres del gobierno. Y señor ministro, me reitera mi equipo que los 121 billones de pesos son del mensaje presidencial de 2018. Pero bueno, yo solo quiero llamar la atención a los colombianos sobre un par de temas muy puntuales. Senador, 2 minutos más, por favor. Gracias, señor presidente. Solamente para cerrar mi intervención. El problema económico en Colombia es muy grande. Hablábamos de una proyección del 3.5% de crecimiento para el 2017, nos decía el año pasado. Ya en el propio marco fiscal, en unos pocos meses se cambió, ya vamos en el 2.3%.
y el real, el primer semestre fue el 1.2. Los colombianos tenemos que apretar el cinturón, y este gobierno tiene que tomar acciones muy concretas, y ya se han hecho propuestas muy serias para reactivar el consumo, y no se han tomado. Se dijo que suspendiera el crecimiento del IVA, lo pidió FENALCO, y el gobierno hace oídos sordos al respecto. La crisis económica es seria, las cifras no se están dando, y al próximo gobierno le va a tocar capotear todas las irresponsabilidades que están tomando, las decisiones que se han tomado. Un fracaso de la reforma tributaria, una renta petrolera que está en riesgo, una seguridad energética que está en riesgo, y sobre todo unas cifras alegres que hacen que los colombianos tengamos 20 billones de pesos año por año. El error de las cifras del gobierno está, y lo repito, lo reitero, entre el 1.5 y el 2% de crecimiento año tras año. Si usted acumula eso los últimos 4 años, hablamos casi de 60 billones de pesos menos de los colombianos. Somos 60 billones de pesos más pobres, y el gobierno sigue haciendo cuentas alegres de recaudos altos, y por eso se gasta la plata de las próximas generaciones, y ahí tenemos el endeudamiento histórico y las evidencias futuras en sus niveles más altos. Pagarán las próximas generaciones, y especialmente el gobierno entrante pagarán las malas decisiones en materia macroeconómica que ha tomado este gobierno, así que preparémonos para otro ajuste fiscal en cualquier momento. Muchas gracias, señor presidente.